Buen día. Hoy les presentaré un video acerca sobre la cocina fusión, la cocina turca y la cocina vegetariana. Iniciemos por la cocina fusión. Esta se define como la unión de ingredientes y o técnicas culinarias representativos de diferentes países. Como tal, las recetas son innumerables, puesto que estas dependen mucho de la creatividad de los chefs. Eso también va muy marcado de la cocina de autor. El movimiento tiene su origen en Estados Unidos en los años 70 y 80, en busca de la mezcla de los sabores de Occidente y de Oriente. Sin embargo, este movimiento es mucho más antiguo. Desde que los seres humanos comenzaron a migrar, llevaron consigo conocimientos y técnicas gastronómicas a tierras lejanas, ocurriendo el nacimiento de muchas recetas bastante similares. Ahora les presentaré algunos platillos de la cocina fusión actual. Cabe destacar que la cocina fusión en la actualidad depende mucho de la creatividad de los chefs. En la descripción del video dejaré las recetas si gustan chequearlas. Iniciaré por mencionar el guiso marinero Singapur Galicia de David Muñoz. Esta receta se elabora a base de una sopa de origen asiático llamada latsa, que es tomada en Singapur y Malasia. Asimismo, el resto de la receta se elabora con ingredientes de origen español, como algunos mariscos. El arroz caldoso con atún, hortalizas y sabor de Japón de Carmen Ruscalleda. Esta receta es similar a la paella, solamente que el arroz es caldoso, con atún y hortalizas de Japón, como bien su nombre lo indica. La menestra, sunomono y quisquilla del Mediterráneo de Aurelio Morales. Esta preparación es la unificación del guiso menestra de España, el sunomono, una ensalada de pepino de origen japonés y camarones del Mediterráneo. Estas tres recetas de cocina fusión son la perfecta unificación entre culturas, ingredientes y técnicas culinarias. Las siguientes recetas son de algunos países europeos y asiáticos, a las cuales hay un trasfondo histórico bastante antiguo que une sus culturas, ingredientes y técnicas. La pastila. Originaria de Rusia, este postre se elabora con un puré de manzana, miel o azúcar y algunas veces clara de huevo para dar un color más claro a la preparación. El uso del azúcar en esta preparación es por el alto costo de la miel. Durante agosto las mujeres rusas preparan pastila con azúcar y manzana. Esto nos explica mucho sobre su conexión con la cocina europea y asiática, pero con mucha paciencia se encuentra que desde la época de los visigodos, los pueblos germanos antes ubicados en la actual España, transportaban en odres una confitura hecha con miel y manzana. Por medio de migraciones la receta se esparció por toda Europa, siendo la miel para los romanos el método de conservación perfecta para sus pescados y frutas. Pero debido a que la miel no era tan asequible en esta época, los cultivos indios y chinos de caña de azúcar fueron indispensables para conservar los alimentos en un medio dulce. Los dolmas son un platillo originario del Mediterráneo, esparcido por el Imperio Otomano y que en la actualidad son muy consumidos en Turquía. Su preparación es muy simple. Son hojas de parra, mejor conocida como vid, rellenas de arroz o carne. Su temperatura de servicio varía con respecto a su relleno. Si es de carne se sirve caliente, si es de arroz se sirve frío y si es una mezcla de ambos se sirve en caliente. Dos de sus ingredientes principales tienen su origen en Europa y Asia, siendo las hojas de parra de Europa, esto debido a que la vid se ha cultivado allí para la producción del vino, mientras que el arroz se encuentra en Asia, específicamente en China e India. El tan song. Originaria de Japón, esta receta es indispensable para la elaboración de un pan tierno. También es llamada arroz de agua, pues consiste en cocinar una parte de la harina y los líquidos de la receta de un pan hasta obtener una papilla. Esta preparación es de influencia francesa, gracias a que en 1960 se formó en Japón una gran escuela de panadería, gracias a las lecciones de Raymond Cabell. A finales del siglo XX se encuentra un pan llamado Hokkaido, un pan de molde muy tierno. La técnica del tansong es muy similar a la del mochi que se usa en la elaboración de dulces en Japón. Ahora pasemos a hablar de la cocina de Turquía. Esta se remonta al auge del Imperio Turco Otomano, que dominó Europa del Este y Central durante casi 2 siglos. En la actualidad esta cocina es muy refinada y ha ganado muchos adeptos a nivel de la gastronomía francesa o china. Mencionaré algunas recetas de la gastronomía turca. El lahmacun es un pan plano y crujiente que se rellena tradicionalmente con carne picada, ensalada y jugo de limón, y que se puede envolver o doblar por la mitad. El baklava está elaborado con una pasta de pistacho o nueces trituradas distribuidas en una masa filo y bañados en almíbar o jarabe de miel. El imam bayildi
Es una berenjena al horno rellena de pimientos, cebolla, perejil y ajos salteados que se sirve en frío. El salep es una bebida caliente que solo se puede beber dentro de Turquía. Está hecha a partir de una harina aromática originaria de las orquídeas que se espolvorea con canela. El gulag es un postre especialmente popular durante el Ramadán, ya que al ser ligero y fácil de digerir es idóneo para los largos periodos de ayuno. Las hojas características del gulag se obtienen mezclando fécula de maíz con agua y harina de trigo. Después se agregan a las mismas una mezcla de leches, agua de rosas y azúcar, lo que confiere ese sabor tan característico, el cual se puede complementar con nueces, granada, fresas o frambuesas. El pilaf. Este arroz es uno de los platos turcos más básicos y reconfortantes que se tienen, pero únicamente se logra hirviendo suavemente el arroz hasta su punto de perfección. Existe un montón de variaciones de este arroz, pero la receta tradicional turca lleva carne, frutos y vegetales. Incluso en ocasiones se sustituye el arroz por bulgur, un alimento elaborado a base de trigo. El café o café turco es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Es café arábigo molido casi hasta el punto de harina, una bebida muy concentrada que se sirve en pequeñas cantidades y con agua o algún dulce como complemento. El airán se trata de una bebida a base de yogur líquido tradicional de los países árabes, más especialmente de Turquía. Se mezcla el yogur con agua, una pizca de sal y en muchos casos se agregan unas hierbas aromáticas como la menta y la albahaca. Todo esto se licúa y se sirve. Por último, hablaremos de la cocina vegetariana. Hay que aclarar la principal diferencia entre los veganos y los vegetarianos. Los veganos no consumen ningún producto de origen animal, mientras que algunos vegetarianos sí. En la prehistoria, el hombre consumía más vegetales que carne, porque este alimento era más fácil de encontrar en su medio ambiente y cuando lograban cazar, agregaban carne de animales a sus dietas. Según algunos científicos, el hombre nació para ser vegetariano, puesto que nuestros dientes no son puntiagudos como los de algunos animales carnívoros. En el siglo XX, el movimiento a favor de una alimentación basada en el vegetarianismo cobró una especial relevancia y deja de ser una práctica religiosa o tradicional de algunos pueblos. En el mundo, muchos países tienen recetas vegetarianas tradicionales. Por ejemplo, el menemen es un plato tradicional turco que recibe su nombre por el distrito de Menemen en Izmir y que incluye huevos, tomate, pimiento y especias, tales como la pimienta negra y pimienta roja, cocidas en aceite de oliva o aceite de girasol. Su preparación consiste en, después de lavar todos los vegetales, cortamos todos en pedazos muy pequeños. Los tomates los pelamos y los cortamos en pedazos un poco más grandes. Agregamos la mantequilla o el aceite al sartén y cocinamos las cebollas hasta que cojan un poco de color. Después echamos los pimentones y después de que estén cocinados, agregamos el tomate. Apenas el tomate se vuelve un poco líquido o blando, agregamos el huevo, la sal y los mezclamos en el sartén. El tzatziki es considerado en Grecia como una ensalada, aunque su aspecto nos recuerda más como una crema o un dip, y por ello que tendamos a consumirlo como un aperitivo o una salsa. Sea como fuera, este plato es elaborado a base de menta, pepino, ajo y yogur griego. Su preparación también es muy simple. Lavar el pepino, pelarlo, retirar las semillas y rallar por la parte más fina del rallador o pasarlo por una procesadora de alimentos. Escurrir bien el pepino y picar finamente el ajo y la menta. Mezclar todos los ingredientes con el yogur griego y sirve con un chorro de aceite de oliva encima. Puede agregar sal, pimienta y jugo de limón para dar más sabor. El melasane alla parmigiana es uno de los platos clásicos del sur de Italia más populares internacionalmente. Consiste en una especie de lasaña vegetal en la cual la berenjena hace la fusión de la pasta y es acompañado por un relleno de tomate natural y queso parmesano. Su preparación consiste en lavar y laminar las berenjenas, pelar los tomates y cortarlos en cubos, picar finamente el ajo y en un sartén con aceite sofreír el ajo, adicionar el tomate como si estuviera realizando un tipo de guiso. En un sartén con un poco de aceite, sellar las láminas de berenjena, poner las láminas selladas en un molde o una refractaria y adicionar el tomate, el queso, el orégano y albahaca si gusta. Y colocar las láminas de berenjena y repetir el mismo orden de ingredientes anteriormente mencionado. Hornear por 20 minutos a 180 grados. El gazpacho.
En España son muy aficionados a las carnes y los pescados, pero también pueden presumir de platos vegetarianos de mucha relevancia. El gazpacho es uno de ellos y más concretamente el que se hace en andaluz, una de las recetas estrella del verano cuando los calores piden comida ligera y refrescante. Este es elaborado con pepino, tomate, pimentón verde, cebolla, ajo, pan de hogaza duro, aceite de oliva, agua, sal y vinagre de Jerez. Para elaborar esta receta se deben lavar muy bien todos los vegetales, se cortan en cuartos y se adicionan a la licuadora junto con el agua. Al comenzar a licuar, se añade el pan y seguidamente el aceite y el vinagre en forma de hilo. Se agrega la sal y si gusta puede tamizarlo, pero esto solo es para hacerlo más ligero. Hay muchas más recetas tradicionales de diferentes países que son totalmente vegetarianas. Y aquí finaliza el video. Recuerden que en la descripción dejo los enlaces para las recetas. Adiós.